Bien, pues mi esposa ya está recuperándose de las radiaciones. Está muy delgada y muy débil. No puede manejar todavía, no puede andar sola. Nuestros hijos y yo estamos continuamente cerca de ella, ¿verdad? Pero poco a poco ahí va recuperándose. Primero Dios, va a quedar bien. Así es, pues estamos creyendo, confesando, y a la hermana Marta, saludos ahí hasta la casa, y que Dios la restaure por completo y que esté mejor que antes, al 100%, Amén. 100%, así sea, así sea. Amén. Bueno, ¿ha estado siguiendo un poquito de noticias o lo que ha estado pasando por aquí en Estados Unidos antes de entrar en la otra tribulación? Todo lo que ha estado, aires atribulados por aquí también en Estados Unidos. Atribulados en todo, pero no angustiados. Eso sí, eso sí. ¿Verdad? En problemas, pero no desesperados. Amén. Dice el apóstol Pablo a la carta a los Corintios. Pues bien, aquí todo bien. Entonces, fuera de eso, ¿verdad? Pues seguimos trabajando, predicando la palabra, enseñando, dando estudios bíblicos. Y hablábamos ahorita, antitos, de poner los micrófonos y todo sobre la situación de los Estados Unidos con todo toda esta disrupción, cambios, ¿verdad? Que ha venido el nuevo presidente a mover los cimientos de este país. Una relación ahí, decía uno, bonita, que se había establecido entre Elon Musk y el señor presidente. Ahora, pues hay todo tipo de comentarios, que se pelearon, que no, bien, que no sé qué, pero... No, la cuestión es la siguiente, ¿verdad? Que es, por ejemplo, como en el fútbol. Si tú pones a Neymar y pones a Messi en el Paris Saint-Germain, que estuvieron durante un tiempo juntos, o sea, dos estrellas dentro de un nuevo equipo, es imposible, ¿verdad? Porque es un pleito, es una competencia, es una lucha de egos. Así que no puede haber dos estrellas en un equipo de fútbol, tiene que ser siempre una estrella. Y así es en la mayor parte de las situaciones. En el gobierno actualmente del presidente Trump y de Elon Musk, bueno, pues es que eran dos gigantes, uno a uno. Entonces me imagino que él tiene sus ideas y Trump tiene sus ideas, pero cuando hay muchas ideas de Trump que a Elon Musk no le gustan, pues es imposible, ¿verdad? O se somete Trump a Musk o él se iba a someter a Trump. Y ninguno, repito, como son dos gigantes, dos egos, ¿verdad? Tienen que estar completamente separados. Entonces, una buena amistad, sigue la amistad muy buena entre ellos, pero no podían seguir juntos. Era imposible. Y esto es muy sano, precisamente porque ahora Trump tiene mucha más libertad de poder tomar más decisiones sin tener la presión, ¿verdad?, de su amigo. Entonces, él va a dedicarse ya más a sus negocios, que el año que entra quiere llegar a Marte. Bueno, tantas ideas tan locas, ¿verdad?, que tienen, pero pues así está la situación en el mundo político también. Sí, algo que no sé, yo recuerdo cuando recién lo nombran, como que solo lo podían nombrar por, no me acuerdo si eran 130 días, no recuerdo bien el número de días que podía estar, porque hay una ley en este país que, o sea, o se puede ayudar interinamente hasta cierto número de días, o tiene que pasar a ser funcionario del gobierno. Exacto. Cosa que no va a bajar sus empresas, claro, aquel para trabajar con el gobierno, no creo. Claro. Por más que uno, no sé, no creo. Sí, ahorita la situación de Trump está muy delicada porque pues hay mucha controversia. Si él debió haber aceptado firmar con los cataríes y con el gobierno de Arabia Saudita y haber tratado de entrar en negociaciones con Irán. Entonces hay mucha controversia ahorita entre Estados Unidos y la forma como Trump está llevando la política fuera de su país, ¿verdad? La política extranjera. Pero todo esto tiene un proceso en el cual no podemos todavía hablar claramente, ¿verdad?, si está equivocado o no está equivocado, porque pues él logró lo que él anhelaba, o sea que Estados Unidos volviera otra vez a recuperarse económicamente, y lo ha hecho, y la pregunta es: ¿a precio de qué? Es lo que la gente y los comentaristas en la televisión, los medios de comunicación están continuamente. Es posible que ese precio tan grande haya pagado, pero Qatar, por ejemplo, es el país que sostiene a todos los grupos terroristas. Es el que manda millones de dólares a la Universidad de Harvard, Princeton, Yale, Columbia, etcétera, etcétera, los cataríes. Y ahora hacen un pacto con Trump, y además en Qatar se encuentra la base militar más grande de Estados Unidos. Pregunta: ¿cómo es posible entonces que Trump haya hecho un tratado con Qatar? Entonces, todo esto es una controversia impresionante ahorita, una guerra política de opiniones, y vamos a esperarnos a ver qué es lo que va a suceder y los resultados, que son los que van a hablar después de todo. Sí, bueno, vimos en las noticias, creo que ayer o antier, no sé, que el gobierno de Israel, que había
matado a algunas personas que habían querido venir a tomar alimentos y todos los suministros que está entregando las Naciones Unidas, Israel y Estados Unidos, como que mataron, asesinaron a muchas personas que venían corriendo a querer tomar esos suministros. Algunos medios de comunicación en Estados Unidos lo hablaron y resulta que no era así, ¿verdad? Después de haber culpado al gobierno, al ejército de Israel, resulta que eran palestinos impidiendo a sus propios coterráneos que querían ellos acaparar esos productos y la noticia fue otra. Claro, o sea, es muy importante también ver de dónde, el origen de las noticias, ¿no? Tú muchas veces me has corregido a mí, me has dicho cuál es tu fuente de información, que eso es muy, muy importante también, ¿verdad? Necesitamos estar corroborándonos unos a otros de dónde viene la información y toda la información que venga de los noticieros, de Al Jazeera, que ya rompió Israel, que es la agencia noticiosa de Israel, que son puras mentiras. Y cuando esto viene de del grupo de terroristas Hamas, que Israel está haciendo esto y que no nos están dejando entrar los alimentos, son puras mentiras, o sea, no es verdad. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado de quién oímos y de quién estamos realmente leyendo. Bueno, Roger, pero puedo hacer una pregunta ahí, Jonás y Pastor Alducin, ustedes dos que están en ese contexto, porque, no sé, el mundo se está preparando ahorita, ahora que el Pastor Alducin mencionaba lo del fútbol, el próximo campeonato mundial que va a ser en México, Estados Unidos y Canadá, aunque la mayoría se va a concentrar en Estados Unidos por la infraestructura que tiene, ¿verdad?, las facilidades que dan. Uno de los clasificados es Irán, ya está nombrado ahí, y empieza ya todo este morbo, ¿verdad? Recientemente hubo un atentado lamentable que murió una parejita judía, ¿verdad? Por todo lo que está significando en las universidades y todo. O sea, ¿qué se oye en los Estados Unidos? Porque el tema migratorio no deja de ser un conflicto, la posición de Trump es muy enérgica en esto, pero se prepara para recibir a miles de personas el próximo año. ¿Qué se oye allá en cuanto a cómo van a sostener el tema político, cuando viene gente de prácticamente el mundo entero? ¿Qué se oye allá? Bueno, como decía anteriormente, Roger, vamos a tener que esperar. Ahorita Trump supuestamente, su propuesta fue a Irán, o reduce la producción de uranio 235, que es las centrifugadoras que producen las bombas atómicas a través de este elemento químico, el uranio 235, o vamos realmente a permitirle a Israel que te ataque. Entonces ahorita está este conflicto entre que si Irán acepta las propuestas. Irán hace 2 o 3 días dijo que no va a aceptar ninguna propuesta del gobierno de Estados Unidos. Entonces lo más seguro, ¿verdad?, es que Israel vaya a atacar algunas plantas nucleares de Irán. Y si esto sucede, es imposible que Irán pueda venir al campeonato de fútbol, porque va a incendiarse, va a crecer, va a acrecentarse este conflicto, esta enemistad, y no va a ser posible ninguna solución política. Así es. Wow. Bueno. Perdón. Nada más quería saber la opinión de don Armando, y ya que lo tenemos aquí, tal vez esta pregunta no solamente hacerla, o sea, no se la voy a hacer a él, pero públicamente aquí de una vez, porque el tema de las universidades, usted mencionaba ahorita de Qatar también financia, bueno, lo que estaba financiando, pero también hay mucho dinero de China, de Qatar, de países árabes, viniendo en cantidades inmensas a universidades, a las más prominentes universidades de los Estados Unidos. Bien. Es como muy sabio de estos gobiernos traer a sus jóvenes que son fieles al Estado, a los estados de los cuales ellos vienen, son fieles a capacitarse, a entrar en relación y tener becas especiales, etcétera, etcétera. Un dato que ha estado circulando es que el 30% de los estudiantes en estas importantísimas universidades de este país son extranjeros. Y yo decía, ¿cómo es posible si hay tantos estudiantes queriendo entrar, verdad? Mi hija fue una que quiso estudiar en una de las grandes universidades y ¿verdad? Ella es norteamericana, nació aquí, pero no, habiendo un 30% de los estudiantes de otros países. No digo que no vengan a estudiar, lo que yo digo es que hay gente queriendo, ¿verdad?, estudiar, no se les permite, estando tanta gente de afuera que ahorita a un estudiante, parece de una de las universidades de Michigan, lo encontraron con unos patógenos, no sé si usted vio la noticia, con unos patógenos ahí, parece que pueden causar estas guerras biológicas que pueden matar a gente, causar muchas enfermedades.
y son de los extranjeros que han estado viniendo. Entonces uno ve la noticia de que se paran las becas a los extranjeros y uno dice, qué injusto, señor presidente Trump. ¿Cuánto de esto él sabía? Porque a esta parejita los detuvieron en julio del año pasado. Ella tiene que ser presidente desde enero. O sea, ¿qué venían aprendiendo y estudiando para que saquen la ley? No que van a prohibir que vengan estudiantes extranjeros. Sencillamente hay que investigarlo mejor a quiénes son los que vienen, porque yo creo que sí hay un daño potencial para el país como nación. Sí, ahorita, por ejemplo, Harvard es una fuente, es un bastión de adoctrinamiento del marxismo, de la Agenda 2030, del globalismo, y hace 2 o 3 días Harvard acaba otra vez de anunciar que no se va a someter a las sanciones de Estados Unidos, que tienen más de 50,000 millones de dólares que los puedan respaldar, posiblemente de los chinos o de otras, de Qatar, etcétera, etcétera. Pero es muy triste que esta universidad ya se haya convertido ya en el centro del adoctrinamiento, del wokismo, del marxismo, de todas estas doctrinas, ¿verdad?, que son completamente antagónicas a la palabra de Dios. Bueno, Roger, disculpe ahí, pero... No, tranquilo. Explíquenos lo que vamos a hacer y en cuanto al escrito, creo que ya también lo pueden, lo pueden el descargar. Documento que desde la vez anterior ya se estuvo poniendo ahí a disposición, porque el pastor Alducin nos ha enviado un documento que habla de la cronología de la tribulación, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, y la segunda parte vamos a culminar ese tema el día de hoy. Además, preguntas que me imagino ustedes a través de las redes sociales y al WhatsApp de enlace van a hacer. Entonces el documento más 1-469-781000 es la línea de contacto con enlace, el WhatsApp, donde usted puede descargarlo. Ahí en descargas y el primero que aparece dice cronología. Así aparece y está muy sencillo. Son 3 hojas con los puntos que el pastor Alducin ha esbozado, hablando sobre la cronología, la forma en que él esboza cómo van a suceder los acontecimientos en torno a la tribulación. Y entonces, pastor Alducin, para ir refrescando un poquito la memoria con base a lo que se trató del programa anterior, ¿verdad? La época, el tiempo en que va a dar inicio la tribulación y cómo enmarcar, ¿verdad? Entender un poquito lo que se está, ¿verdad?, gestando en el mundo, y que usted dice, bueno, los tiempos se aceleran, lo hemos oído, ¿verdad?, varias veces. Entonces, ¿qué tiempo, pastor Alducin, enmarca usted el surgimiento de la tribulación? Muy bien. Bueno, esto es muy importante de poder considerar y de recordar que la tribulación es lo que se llama la ira de Dios, o el tiempo de los juicios, de los 21 juicios que se encuentran en el Apocalipsis. Entonces, la tribulación se compone de 7 años, de acuerdo a Daniel capítulo 9, que menciona las 70 profecías de Daniel, o sea, en la semana 70, donde en 490 años es el tiempo que Dios le da a Israel para que Israel pueda volverse a él. Entonces, este tiempo se interrumpió, en el año cuando pasaron 483 años desde que el templo fue edificado o inició el templo hasta la venida del Mesías. Vemos que fueron 483 años. Faltan 7 años, que es lo que se llama la semana 70 de Daniel, que son los 7 años de la tribulación. Ahora bien, estos 7 años de tribulación están divididos en 2. Los primeros 3 años y medio se conocen como la tribulación, o sea, el tiempo en que el anticristo no entra al poder, porque el anticristo, recordamos, se le van a dar 42 meses nada más, 3 años y medio, de acuerdo a Daniel, a Apocalipsis 12, Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 17. El anticristo tiene 3 años y medio, 42 meses o 1260 días de autoridad y de gobierno. Cuando el príncipe o principado satánico que sube del abismo, Apocalipsis 11, versículos 7 y 8, se apodera del anticristo, lo posee para darle los poderes sobrenaturales que el anticristo va a tener. Entonces, los primeros 3 años y medio va a ser el sistema religioso, donde en Apocalipsis 17 se menciona a la mujer ramera, al sistema religioso montado sobre la bestia. La bestia es el anticristo, la mujer representa el futuro sistema religioso que durante 3 años y medio va a dominar al poder político del anticristo. Entonces,
esta ramera, ¿verdad? O este sistema religioso, el gobierno del anticristo, Apocalipsis 17, se deshace del sistema religioso, queman el Vaticano, porque va a ser el Vaticano el centro de esta confederación política, religiosa, económica también en el mundo, que va a dirigir posiblemente un papa, y a los 3 años y medio el anticristo manda quemar el Vaticano, Apocalipsis capítulo 17, a través de los 10 gobiernos, y a los 3 años y medio el anticristo recibe el poder satánico de él ahora, los últimos 3 años y medio, 42 meses o 1260 días, tener el control absoluto del mundo, aunque no va a ser de una forma general el mundo entero, porque él va a tener el poder sobre 10 naciones nada más, y algunas otras naciones que después se van a unir o se van a someter a él, pero nunca será el gobernante del mundo entero. ¿Cómo lo sabemos? Porque vemos nosotros que, por ejemplo, países de Asia, China, no se van a someter a él, van a venir a Jerusalén para pelear contra él, muchos de ellos también. Va a haber 3 guerras antes de la segunda venida de Jesucristo. Entonces es importante esto. La tribulación comienza cuando él firma un tratado por los 7 años, se va a sentar con el gobierno de Israel. El Israel se va a encontrar en este tiempo, en este periodo de tiempo, muy acongojado, muy atribulado, al grado de poder sentarse con un enemigo que va a ser el anticristo, que por favor les garantice la paz, que las naciones musulmanas de alrededor no vayan a atacar a Israel. Ahora bien, ¿quién es este personaje que se va a sentar con el gobierno de Israel para garantizarles 7 años, diciéndoles el mundo musulmán no los va a atacar? Forzosamente tiene que ser el Mahdi, o sea, de acuerdo a la teología del Islam, están esperando ellos a un hombre que se llama el 12º imán, que va a resurgir, o descendiente de Mahoma, y que va a ser el líder que el Islam espera para establecer el califato en el Medio Oriente. Y cuando este señor aparezca, que es el Mahdi musulmán, la palabra Mahdi significa el guía o el líder, para nosotros va a ser el anticristo. Entonces, este Mahdi, cuando aparezca, es el que les va a decir a los judíos, les garantizo 7 años porque lo van a respaldar el mundo musulmán. O sea, ¿cómo va a poder este hombre que firma con el anticristo el tratado, garantizándoles, decirles que el mundo musulmán no los va a atacar, y menos al templo? Porque el templo se va a reconstruir en el tiempo del anticristo, el famoso tercer templo que los judíos esperan reconstruir, que se encuentra actualmente bajo la cúpula de la roca o la mezquita de Omar. Entonces este hombre, el musulmán, va a ser anticristo, repito, el anticristo va a ser del Islam, va a ser de la región de Siria, de Irak y de Líbano. De ahí va a surgir geográficamente, de acuerdo a muchas profecías bíblicas, Daniel 8, Isaías capítulo 10, Isaías capítulo 14, capítulo 31, Ezequiel 31, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy importante para poder tener una cronología más o menos, ¿verdad?, de carácter especulativo también, porque hay muchas cosas que pueden cambiar. Dios es el Señor del tiempo, entonces es el Señor del principio y del fin, pero esto es aproximadamente lo que la Biblia, o la cronología que la Biblia nos delimita, para que entendamos claramente que no puede surgir el anticristo hasta que antes 10 naciones, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, se unan en un G10, hasta que estas 10 naciones, Daniel capítulo 7, se unan. De una de ellas surge el cuerno pequeño, que también es considerado la bestia o el anticristo. Entonces tenemos que esperar todavía a esta formación o confederación del Mediterráneo de 10 naciones para que podamos considerar que realmente estamos cerca de la tribulación. Aunque el rapto puede venir acabando este programa, una semana, un año, no lo sabemos, no tenemos una fecha exacta, es inminente, no hay ninguna señal para que aparezca el rapto. Y esta es la grande diferencia entre la segunda venida, claro, porque el rapto es un misterio, 1 Corintios 15, 51 al 53, que se le reveló al apóstol Pablo. La segunda venida no era un misterio, claramente los apóstoles, los profetas mencionaron la segunda venida de Cristo. El rapto se le reveló única y exclusivamente al apóstol Pablo. Nada más al apóstol Pablo el Espíritu Santo le revela que va a haber una generación, que tal vez seamos nosotros, que no vamos a experimentar la muerte. Entonces, el hecho que sea un misterio no puede ser lo mismo que la segunda venida de Cristo.
Claro. Pastor Alducin, ahora fuera de cámaras hablamos un poquito acerca de esto porque estamos hablando de la cronología de la tribulación. Es el documento que usted nos ha compartido y que usted lo puede tener +1 469 781 1000 en descargas. Ahí aparece cronología. Es el documento que el pastor Alducin muy gentilmente nos ha compartido el día de hoy. Y usted nos diferenciaba un poquito ahora que conversábamos previo a la entrada del programa en vivo, que la tribulación y la gran tribulación, usted lo enmarca como dos cosas diferentes. Estos eventos que usted está diciendo son de la gran tribulación, hablando de como de la mitad, que va a ser como lo más severo en adelante, o vemos la tribulación como un evento completo, tal vez como para aclarar bien el concepto. Sí, cuando se menciona la tribulación, estamos abarcando 7 años. Pero la tribulación, se llama la tribulación porque va a ser un tiempo tremendo, ya sea los primeros 3 años y medio va a haber una persecución religiosa de la ramera, ¿verdad?, que representa el sistema del Vaticano, que va a perseguir de una forma desalmada otra vez a todos los que no se unan a Roma, y después de esto el anticristo se va a cansar de esta persecución porque va a establecer su propia religión. Entonces se va a deshacer de la ramera. Vamos a verlo rápidamente en Apocalipsis capítulo 17, de qué forma el gobierno del anticristo, representado por los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor y los 10 cuernos que tiene la bestia, son las 10 naciones que van a formar el gobierno o la confederación del Mediterráneo del anticristo. Dice en Apocalipsis 17 y versículo 12, ya el ángel explicándole a Juan la visión. Los 10 cuernos son 10 reyes, aquí no hay ninguna duda al respecto, son 10 gobernantes que aún no han recibido el reino, pero por 1 hora lo recibirán con autoridad juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, primero viene la formación de este G10, de estas 10 naciones, y una vez que se formen este G10, ellos le entregan al anticristo el poder. Y luego dice el versículo 16, y los 10 cuernos, o sea, estas 10 naciones o 10 gobernantes que visten la bestia, aborrecerán a la ramera, o sea, al sistema religioso. La dejarán desolada y desnuda y la quemarán con fuego. Esto va a suceder a la mitad de la tribulación, exactamente cuando se cumplan 3 años y medio. De ahí en adelante, los 3 años y medio que quedan, es el tiempo que tiene el anticristo como gobernante, como líder político para establecer la marca del 666. Es cuando viene el juicio de las trompetas y el juicio de las copas. Y de ahí en adelante ya viene lo que se llama la gran tribulación, o el tiempo o periodo de la ira de Dios, que está por todos los profetas del Antiguo Testamento. Y aquí también menciona usted en este periodo, porque él va a hacer un pacto con Israel, pero que lo va a violar, y entonces a partir de ahí, entonces surgen también estos eventos que usted está mencionando, ¿verdad? Y viene el final del periodo de esta gran tribulación, que es ya donde íbamos a empezar a ahondar un poquito más en este programa, porque la vez pasada se habló un poco del inicio, de la mitad. Hay que tal vez profundizar más, Pastor Alducin, en cuanto a lo que va a ser el cierre de este periodo y ya ver lo que va a suceder en el milenio y lo que viene después, ¿verdad? Pero entonces viene, después de que el anticristo viola el pacto con Israel, entonces ¿qué empieza a surgir ahí? Viene ya la guerra del Armagedón, ¿qué empieza a suceder ahí? Exactamente. Ahora también es importante, Roger, ver, por ejemplo, la tribulación también nos marca la Biblia claramente cuándo se inicia la gran tribulación. Mateo 24, versículo 15. Las palabras de Jesús a Israel. Por tanto, cuando vean en el lugar santo, o sea, el templo judío, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda. Oren porque habrá, versículo 21, gran tribulación. Esta es la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, cual no la ha habido jamás desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Estas palabras de Cristo terminan también con las especulaciones de que, bueno, siempre ha habido tribulaciones en el mundo, claro, pero aquí está hablando de un periodo de tiempo, y lo dice Jesús, y lo dice también en Daniel capítulo 12, versículo 1, el ángel,
como jamás lo ha habido en la historia, ni lo habrá tampoco. Será la consumación de la ira de Dios. Entonces, cuando el anticristo comience a decirles, vean los judíos que el anticristo entra al templo, aquí ya comienza la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, en ese momento es la señal para que se escapen, porque ahí se inicia la persecución, se inicia la matanza, vienen los juicios de Dios y es el tiempo más terrible que la humanidad ha experimentado. Wow, y están empezando a entrar preguntas, Pastor Aldo Simpa. Entonces, ¿qué viene después? Vamos a ver, inicia un periodo, como usted bien lo menciona, estos 3 años y medio terribles, ¿verdad? Y culminan, ¿cómo culminan y qué viene justamente después de que esto pase? Para que la gente vaya teniendo una perspectiva completa de todo lo que sucede antes, durante y después de la tribulación. Ahora bien, esto es muy importante también porque, pues se ha dicho de verdad que el Papa era el falso profeta. De ninguna manera. El Papa no es ni el anticristo, ni tampoco es el falso profeta. ¿Por qué? Porque los primeros 3 años y medio, el Papa va a estar en unión con el... Imaginémonos el poder que va a tener el Vaticano en estos últimos años para que el anticristo tenga que hacer una alianza con el sistema religioso para que después se deshaga del sistema religioso. Entonces, aquí aparece a los 3 años y medio el falso profeta también. Y este no es el Papa, porque entonces el Papa ya el Vaticano va a dejar de existir, va a estar quemado completamente. Dice en Apocalipsis 13, versículo 11, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, esta figura religiosa que surge hasta los 3 años y medio o los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, junto con el anticristo, porque el falso profeta va a ser el coayudante, va a ser la mano derecha del anticristo. Entonces el falso profeta no podía surgir al principio de la tribulación. Repito, al principio de la tribulación es el sistema religioso y después ya que queman al Vaticano comienza la persecución del gran profeta o del falso profeta con el anticristo. Y el falso profeta es el que va a marcar con el 666. No va a ser el anticristo, va a ser el falso profeta, de acuerdo a Apocalipsis 13, dice, y hacía que a todos, hablando del falso profeta, grandes y pequeños, se les pusiera una marca en la mano derecha y otra en la frente, que es el 666. Entonces, a la mitad de la tribulación, viene el falso profeta, viene la eliminación de la gran ramera, comienza la persecución más grande contra judíos y cristianos, y durante este tiempo encontramos nosotros varios puntos en la Biblia. Miles de personas serán salvadas, millones de personas van a ser salvadas por la predicación en estos últimos 3 años y medio de los 144,000 judíos de Apocalipsis capítulo 7. Ellos van a terminar la evangelización que la iglesia desgraciadamente no va a terminar por la apostasía. Ya estamos en el tiempo de la apostasía actualmente. Entonces Dios va a tener que regresar con los judíos para que ellos sean los que prediquen el evangelio eterno durante los últimos 3 años y medio y venga el avivamiento más grande que se encuentra en Apocalipsis 7, donde millones de personas de todas las tribus, de todas las lenguas, dice el apóstol Juan, los vi en el cielo y le pregunta a uno de los ancianos, ¿y estos quiénes son? Y le contesta, estos han salido de la gran tribulación. Entonces, esto es importante porque si no podemos ahora sí que cronometrar o poder tener una cronología más o menos apegada a las escrituras de los profetas, vamos a entrar en confusión, vamos a entrar a meter pasajes que no corresponden, etcétera, etcétera, porque no podemos especular con la Biblia. La palabra profética se interpreta por sí misma y tenemos que tener todos los versículos juntos para saber exactamente el tiempo y cuándo esto va a suceder, para no confundir con otros periodos de tiempo y no poder tergiversar y pervertir la palabra de Dios. Y viene el reino milenial, Pastor Alducin, que es con lo que usted cierra este documento, ¿verdad? Que en el programa incluso anterior usted dijo que quería ampliar bastante acerca de esto, ¿verdad? Porque creo que para nosotros como hijos de Dios, nuestra esperanza es esa. Es cierto que todos estos elementos, hablando de la tribulación y todo esto tan terrible que se oye, pero la iglesia obviamente estará en otra esfera, en otra circunstancia. Y usted aquí menciona lo del reino milenial, Pastor Alducin, entonces para tal vez
entrar en este tema, ¿verdad? Para que también la gente tenga esperanza, porque todas estas cosas, ¿verdad? Ahora, incluso usted utilizó una palabra que la verdad a uno ¿verdad? Lo hace pensar cuando usted dice, bueno, muchas de estas cosas pues nosotros las podemos especular, al final Dios es el que tiene y es el soberano de los tiempos, Él sabrá que estas cosas pueden surgir tal como las estamos pensando o no, pero con referente tal vez al reino milenial, Pastor Alducin, ¿cómo lo visualiza usted? Sí, yo me refería a que pueden haber variaciones de tiempo, ¿verdad? O sea, sí. No podemos especular en cuanto a fechas exactas, pero sí podemos saber los tiempos. O sea, dice la Biblia, el día y la hora nadie la sabe respecto a qué cosa, a la venida del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque la segunda venida viene con señales, Mateo 24, 29 al 30, la luna se va a oscurecer junto con el sol, habrá fenómenos cósmicos, etcétera, etcétera, y verán la señal del Hijo del Hombre. Pero el día y la hora del arrebatamiento, como es inminente, nadie lo puede saber porque va a ser repentino. Muy bien. Ahora, para que podamos tener un poquito más de claridad, nos encontramos ahorita en el periodo de los 2000 años que tienen que terminar, los 2000 años de la dispensación que se llama de la gracia. O sea, cuando Dios dejó a Israel y levantó la nueva entidad que es la iglesia. Estos 2000 años van a terminar con la iglesia cuando venga el arrebatamiento. El momento en que seamos sacados del mundo se terminó o son los tiempos finales de la iglesia. Después de esto vienen los 7 años de la tribulación, donde Dios regresa con Israel para meterlos al fuego, al desierto, y a través de todo lo que van a experimentar, ellos puedan arrepentirse y recibir al Mesías. Son los 7 años de la tribulación. Durante estos 7 años de la tribulación, la iglesia ya no está aquí en el mundo. ¿Dónde estamos? Estamos con Jesús en el cielo. Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. A donde yo voy, ustedes también estén. ¿Dónde va Cristo? Al cielo. En la segunda venida, Él no viene para llevarnos al cielo, viene para quedarse en la tierra y establecer su reino, por el amor de Dios. Tenemos que ser muy detallistas y muy observadores en estos detalles de las profecías para no equivocarnos, vuelvo a enfatizar. Entonces, estos 7 años de la tribulación van a terminar y entramos al milenio con la segunda venida de Cristo. Venimos y bajamos con Él en la segunda venida porque en el cielo celebramos Apocalipsis 19, las bodas del Cordero, que tienen que ser en el cielo, y después está claramente, cronológicamente, en el capítulo 19 de Apocalipsis, la venida de Jesucristo, que viene un caballo blanco con las ropas manchadas de sangre, etcétera, etcétera, con nosotros, Zacarías 14, 1 al 6, con nosotros, con sus santos, para establecer el reino milenial. El reino milenial, o los 1000 años, va a ser un tiempo de restauración, donde el pecado va a continuar. Dice 1 Corintios 15 que el último enemigo es la muerte y será absorbida completamente la muerte. Y hasta que no sea absorbida la muerte, no puede haber el reino eterno. Entonces, en el reino milenial va a haber una restauración, los animales no van a meterse con los hombres, va a haber reproducción de seres humanos, va a haber, no matrimonios, porque no va a haber necesidad de tener jueces para que puedan, ahora sí que legalizar un matrimonio, ¿verdad? Va a haber reuniones, va a haber hombres y mujeres con familias, etcétera, etcétera, y va a haber muerte en el milenio. Cuando termina el milenio, termina con la última resurrección, la de Apocalipsis 20, del 11 al 15, que es el juicio del gran trono blanco. Ahí son sacados del infierno todos aquellos que están esperando este juicio hasta terminar el milenio para ser lanzados a la segunda muerte, que es el lago de fuego. Entonces, al terminar el milenio, con el juicio del gran trono blanco, entramos a Apocalipsis 21 y 22, donde ya no va a haber muerte. Se llama el estado eterno. Voy a repetir, estamos ahorita en el tiempo de la iglesia, viene el arrebatamiento, los 7 años de tribulación, 1000 años del reino mesiánico de Jesucristo, y después de los 1000 años, el estado eterno. Apocalipsis 21 y 22. Vi un cielo nuevo, Apocalipsis 21, y una tierra nueva. Ya la tierra como la vemos no va a estar igual, ni tampoco el universo, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo.
es en el estado eterno, no en el milenio, en el estado eterno, cuando acabe el milenio, que baja del cielo la nueva Jerusalén y que va a establecerse aquí en el mundo. Y ahí van a ser los cuarteles generales finales, ya ahí termina todo del universo, donde Dios ya va a tener a los apóstoles y a nosotros, y de ahí nos va a mandar no sé a dónde o a las nuevas galaxias que se puedan formar, pero el estado eterno ya se acaba completamente, ya no hay muerte, dice el versículo 4, no hay lágrimas, no habrá llanto, no habrá clamor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, hago todas las cosas nuevas, escribe estas palabras, son fieles y verdaderas. ¿Cuál es nuestra esperanza que tenemos nosotros? Que somos peregrinos, que vamos de paso por un mundo donde nos encontramos ocupados por poderes de las tinieblas y donde Dios nos está probando todos los días, porque esta prueba que atravesamos, las tribulaciones, enfermedades, problemas, persecuciones, traiciones, crímenes, todo lo que estamos atravesando actualmente en el mundo está probando a la iglesia, se está purificando la iglesia para entrar al reino mesiánico y para vivir en la eternidad con Jesucristo, donde aquellos que puedan ocupar tronos, puedan ocupar el gobierno final de los últimos tiempos o ya de la eternidad. Entonces, todo esto tiene un propósito, y el propósito es que podamos nosotros parecernos cada vez más al carácter de Jesucristo. Dios está formando la persona de Cristo dentro de todos nosotros. Ese es su principal objetivo de Dios, que nosotros podamos representar a Jesús en nuestra vida terrenal. Y finalmente en Apocalipsis 22 dice la Biblia, me mostró un río de agua limpia que salía del trono de Dios y del Cordero. Y el versículo 3 dice, y no habrá más maldición. ¿Cuándo? Hasta el tiempo de la eternidad. Durante el milenio, Isaías 65, Isaías 66, habrá maldición, habrá muerte, habrá castigo, al final habrá una rebelión que el diablo, al ser soltado del abismo, va a encabezar, y después en la eternidad se acabó completamente. Ya estamos en el estado eterno, y no es hasta el estado eterno donde las maldiciones, ¿qué maldiciones está hablando Dios? Las que ocurrieron en el huerto del Edén. La mujer, ¿verdad?, con dolor parirá a sus hijos. Nosotros vamos a enfrentar un mundo en el que tenemos que trabajar y ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, y la muerte, que es el resultado del pecado. Esta es la razón por la cual tenemos que morir, algo que ninguna persona, ninguna religión, ningún científico te puede explicar por qué tenemos que morir, porque la Biblia dice la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén, así es, esa es nuestra esperanza, y yo creo que eso es lo que nos inspira a nosotros como hijos de Dios. Aquí culminamos este segmento, este documento, Pastor Alducin, que tan ampliamente para el programa pasado y usted lo ha compartido. Recordar que si usted lo quiere tener, con todos los versículos y todo, y estudiarlo con detenimiento, usted lo puede imprimir o lo puede pasar a su archivo digital descargándolo en el +1 469 781 1000, descargas, cronología. Ahí está el documento, y también en Enlace Plus usted puede ver una y otra vez los programas. Por ejemplo, el primer programa yo lo recordé todo, lo estuve viendo de principio a fin, ¿verdad?, para ir refrescando conceptos, muy interesantes, así que usted también lo puede hacer muy sencillo. Es una manera muy fácil, es gratuito, usted lo puede tener en Android o iOS, el dispositivo, en su televisor, ahora que es tan sencillo, ¿verdad?, y poder tenerlo ahí, así que muy fácil la manera de hacerlo. Jonás, estamos agradecidos con el Señor también que nos permite poner esta herramienta en manos de tantas personas, ¿verdad?, y saber que es gratuito, que es también algo que gracias al apoyo, bueno, a la bendición del Señor y al apoyo de tantos hermanos, podemos ponerlo siempre de forma gratuita. Ese es el llamado que el Señor nos ha hecho. Y entonces, Jonás, bueno, hay muchas preguntas y yo sé que tienes ahí algunas ya a mano. Sí, bueno, empecemos a contestarlas, porque sí, muchas personas a través de las diferentes plataformas, satélites o compañías de cable, pues que están viendo, les surgen preguntas, don Armando, y vamos a ver. Gladys dice, antes que suceda el rapto, ¿viene la persecución de la iglesia? Bueno, la persecución de la iglesia se inició desde el siglo I. En el momento en que Cristo ascendió a los cielos, Roma comenzó a perseguir durante casi 300 años a la iglesia o a los cristianos. No fue hasta que Constantino, el último emperador romano, porque después se vivió el Imperio Romano, absorbió el cristianismo como la religión oficial,
y entonces él detuvo completamente la persecución. Pero vemos que de alguna u otra forma, a través de todos los siglos, siempre se ha perseguido a los cristianos. Ahora, la persecución más sangrienta y la más cruel que ha habido ha sido la que hizo el Vaticano, ¿verdad? Con la famosa Inquisición, que hubo la Inquisición medieval y la Inquisición de Fernando e Isabel, a los reyes de España, donde mataron más de 500,000 de cristianos en el nombre de Dios. ¿Por qué inició el Vaticano esta persecución? Porque simplemente ordenó el Vaticano que el que no aceptara, escuchen, el que no aceptara que es el Vaticano o el Papa la salvación donde se encuentra en la iglesia, era un hereje. O sea, y los cristianos decimos, ¿cómo que ni en el Papa, ni en María, la Madre de Dios, ni en ningún santo se encuentra la salvación? Porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos más que en Jesucristo hombre. Así lo dice la carta a Timoteo, el libro de los Hechos, etcétera, etcétera. Entonces no podemos nosotros aceptar que alguien pueda decir que hay una salvación que ofrecen a través de un ídolo, de un hombre, haciendo a la Biblia, ¿verdad?, pedazos y desmintiendo la palabra de Dios. Entonces, esta es la razón por la cual casi 500,000 de cristianos y judíos también fueron torturados horriblemente por el tiempo de la Inquisición. Y la otra persecución que vendrá durante el tiempo de la gran tribulación y la tribulación del sistema religioso, que va otra vez a emprender las religiones, que se van a unir todas en lo que se llama el ecumenismo. Entonces, la más grande persecución será durante los 7 años de la tribulación. Jenny pregunta vía YouTube, Pastor Alducin, ¿los 144,000 sellados serán solo del pueblo de Israel? Única y exclusivamente del pueblo de Israel. Y esto lo dice pues claramente la Biblia. Dice la Biblia en el capítulo 7, y entonces vi el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Judá, Gad, Rubén, Manasés, se mencionan específicamente los nombres de cada tribu para que no haya absolutamente ninguna duda. Van a ser 144,000 judíos, vuelvo a repetir, donde Dios regresa otra vez con los judíos para que ellos puedan tener el final o la evangelización total del mundo. Dice aquí Dalia de Ecuador, ¿en qué parte de la Biblia aparece la palabra arrebatamiento y por qué hacen referencia a ese tema? No entiendo nada. Bueno, en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16 y 17, se encuentra la palabra arrebatamiento, que es la palabra griega arpazo, que significa sacar de en medio súbitamente. En el latín es la palabra raptarus. Por eso en la Biblia latina o en latín se puede usar la palabra, son términos semejantes, rapto y arrebatamiento. Entonces es el tiempo en el que Dios viene invisiblemente, sin tocar los pies en la tierra, en el cielo, y somos sacados, transformados nuestros cuerpos. Los muertos en Cristo resucitan primero y nos reuniremos en el cielo con Jesús y nos iremos al cielo con Él. En la segunda venida venimos con Él y Él ya no va al cielo, sino que aquí viene a establecer con nosotros el reino milenial. Esther pregunta a Pastor Alducin, ¿qué tan cierto es que Hamás está pidiendo un nuevo acuerdo? Es que consignaron cese al fuego, perdón, dice, pero por 7 años. Si ustedes han oído hablar de algo al respecto, que un cese al fuego Hamás y que consigne un cese al fuego por 7 años. ¿Se ha oído hablar algo al respecto? Bueno, había 2 líderes de Hamás, se llamaban Sinwar. El último lo acaba de matar recientemente, hace 1 o 2 semanas, Sinwar, a Muse Sinwar. Y uno de ellos mencionó algo de los 7 años. Pero todo esto también fue una cosa que él mencionó porque él quería relacionarlo de una forma irónica, burlándose también de los cristianos. Pues si los cristianos creen que van a venir 7 años de tribulación, me imagino que es lo que él pensaba. Eso es una especulación mía. A lo mejor porque lo hizo en un tono muy irónico, ¿verdad? Como burlándose cuando dijo los 7 años. Pero jamás podrá nunca Israel, nunca confiar en Hamás, ni en ningún musulmán, porque dentro de su propia ideología está claramente especificado, establecido, que son personas que ante el mundo occidental
como Yasser Arafat cuando hizo el tratado con Yitzhak Rabin, con el presidente Clinton en la Casa Blanca, que se dieron la mano por el acuerdo de Oslo de España, supuestamente. Después Arafat regresó al Medio Oriente y le dijeron, oye, pero es cierto que prometiste, y Arafat les dijo, acuérdense que nosotros les decimos una mentira y aquí les decimos la verdad. O sea, ellos tienen que creer que la mentira forma parte de su propia religión. Así que jamás, nunca se le podrá confiar la palabra a los terroristas. Por eso Israel se encuentra en un dilema por las propuestas de Hamás que nunca van a cumplir. Pregunta a Rocío, los que mueren en Cristo resucitarán primero, pero ¿dónde han estado todo este tiempo? ¿Han estado conscientes de lo que se vive en la tierra? Y si ya están con Jesús, ¿por qué tendrán que resucitar? Claro, aquí mira, aquí en Enlace, ¿verdad? Plus, puedes encontrar la conferencia que tuvimos, ¿Dónde irán las almas después de Jesús? Esta es una de las riquezas que tiene este canal de televisión. Métete en Enlace Plus y ahí están todas las entrevistas que hemos hecho en el pasado. Creo que no tuvo ni hace un mes la conferencia que di acerca a dónde van las almas después de la muerte. Pero las personas que no tienen a Jesús, desde el Antiguo Testamento hasta ahorita, están en un lugar que se llamaba el Sheol en el Antiguo Testamento y el Hades en el Nuevo Testamento. Cristo, cuando viene al mundo, cuenta la historia, que no es una parábola, es una historia, porque en las parábolas no hay nombres propios, como el nombre de Abraham. Y dice claramente, ¿verdad?, que se encontraban en el centro de la tierra, en lo que se llama el Hades, o que se tradujo del griego Gena como infierno. Así que todos los que no tienen a Cristo están ahorita en el centro de la tierra, en el infierno, esperando el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20, 15 al 21, para que sean juzgados y de ahí ser lanzados ya no al infierno, sino al lago de fuego. Moni dice también, doctor Alducin, los estudios de rollos del Mar Muerto revelan que en la época de Jesús había controversia y el uso de dos calendarios, el actual impuesto por Grecia y el bíblico original olvidado, pone aquí entre paréntesis. ¿Qué opina usted acerca de este tema de los calendarios? Bueno, no es que en los rollos del Mar Muerto que se encontraban en el 47-48 del siglo pasado, cerca del Mar Muerto, por un grupo de campesinos en unas ollas de barro, ahí estaban los rollos exactamente como fueron escritos, para que veamos que hay mucho más evidencia del origen de la palabra de Dios, tanto en el hebreo como en el griego, que de cualquier otro escrito que se haya escrito en toda la historia del ser humano. Entonces los rollos del Mar Muerto mencionan claramente eso, pero no mencionan, no dicen lo de los griegos, porque el calendario no fue cambiado por ellos, el calendario fue cambiado por Roma, cuando el Papa Gregorio en el siglo III o IV de nuestra era dijo que ahora el año iba a tener 365 días, minutos y segundos. El calendario judío era de 360 días. Entonces fue el Papa Gregorio el que lo cambió. Entonces no fueron los griegos, sino fueron los romanos. Vamos a ver, hermano Jesús dice, esos que salen de la gran tribulación son personas que se quedaron en el rapto, pero sabían lo que iba a pasar y no se dejaron sellar por la bestia. Claro, todas estas personas que salen en Apocalipsis 7, donde dice la Biblia, y vi una gran multitud de personas, de naciones, tribus, pueblos, Apocalipsis 7, 9, y que estaban delante del trono de Dios, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y Juan le preguntó, ¿quiénes son estos? Y me contestó, han salido de la gran tribulación, o sea, de los últimos 3 años y medio, donde viene la persecución, como mencionamos, más sangrienta. Vemos cómo está todo coordinado en la Biblia, versículo con versículo, precepto sobre precepto, para que podamos siempre tener el contexto antes de poder explicar la palabra de Dios. Entonces, todas estas personas se van a convertir durante los 7 años de la tribulación, sino para qué va a mandar Cristo 144,000 judíos a predicar el evangelio. Entonces va a haber una gran cosecha de almas, porque se van a acordar, Dios mío, si oímos en Enlace, oímos que venía la gran tribulación y no nos arrepentimos, y oímos al pastor cuando íbamos a la iglesia y nunca nos arrepentimos, y estas personas son las que se les va a dar la otra oportunidad de poder convertirse, pero van a atravesar muchos de ellos la vida como mártires, porque morirán muchos de ellos por negarse a ser marcados con el anticristo.
Así es. Ahora mencionaba usted, Pastor Alducin, acerca de que la bendición de poder ver esto a través de Enlace Plus. Recordar que este programa usted lo está siendo grabado y a partir de mañana usted lo podrá ver en Enlace Plus, tanto la serie anterior como este que completa toda la serie de la cronología de la tribulación, verla completamente. Y ahora usted mencionaba acerca de otros temas, ¿verdad? Como lo es a dónde van las almas, ¿verdad? Toda la conferencia que usted dio, usted la puede ver también en Enlace Plus. Y Jonás, es una bendición tener esta herramienta y que saber que incluso hay buenas noticias. De hecho, el pastor Alducin, que estuvo aquí en el Monte de Oración, vio todo lo que es ese lugar tan hermoso ahí, ¿verdad? Y saber que hay personas que van a tener la oportunidad de poder visitar el Monte de Oración y acompañarnos también. Bueno, sí, estás hablando de Comparte Enlace, la campaña en la que hemos dado inicio, donde si usted comparte a otra persona, algún amigo, familiar en alguna otra parte del mundo, las formas como puede ver Enlace. Cuando usted logre que esa persona se conecte a Enlace, nada más nos reporta ahí en la página web de Enlace, usted manda su información y vamos a estar obsequiando. Creo que en el mes de agosto es el sorteo ahí, que vamos a escoger a 2 personas con todos los gastos pagos para poder venir a Costa Rica, conocer algún volcán del país, las instalaciones de Enlace, conocer el Monte de Oración, con todos los gastos pagos. Bueno, ahí que no es que se nos fue el tiempo, porque ahí hay varias preguntas ahí, no sé, todavía queda. Bueno, tenemos 3 minutos, todavía tenemos tiempo. Entre otra pregunta todavía, Roger. Sí, correcto. Dice aquí Sandra también, buenos días hermanos, bueno, nos está viendo a estas horas. Dice, tengo una pregunta, ¿el templo que van a reconstruir los judíos no es el que está en la casa abrahámica? Pregunta ella. No sé si usted ha escuchado este término. No, de ninguna manera. No, esto está en Abu Dhabi, o sea, está en Arabia Saudita. Y no es un templo, es una iglesia, bueno, se le puede llamar templo, ¿verdad? Pero realmente cuando hablamos de templo, estamos hablando que ya no hay templos hechos por manos humanas, porque ahorita somos la iglesia, el templo de Dios. O sea, las personas, los cristianos, somos los que formamos la iglesia de Jesucristo. Y ahí está una iglesia islámica, una iglesia católica y una iglesia cristiana en Arabia Saudita, que no de ninguna manera representa el templo. El templo tiene que ser forzosamente reconstruido en la tierra de Israel. Pregunta Eugenia, a ver si nos da un poquito de tiempo. Dice, si el remanente solo son judíos, ¿dónde entran los gentiles? No, pero el remanente son judíos de los que se van a convertir a Cristo. Pero el remanente de la iglesia, ¿verdad? Nunca se menciona el remanente de la iglesia, menciona el remanente de los judíos, porque los que se van a convertir en la tribulación no son remanente. Entonces, cuando habla de remanente, la Biblia hay que tener cuidado en diferenciar entre Israel y la iglesia. Siempre que habla de remanente, como en Romanos 10, 11, de Romanos 9, 10 y 11, el remanente de Israel es el grupo de judíos que aceptaron a Jesús como Yeshua, como Jesús. Ese es el remanente. O sea, va a ser un grupo muy pequeño de judíos los que se van a convertir.